IADA. En el Instituto de Alta Dirección Anáhuac, trabajamos para construir un México más fuerte, impulsando a quienes lideran el cambio. Este año consolidamos alianzas estratégicas con expertos en empresas familiares, desarrollo de consejeros y alta dirección. Nuestra comunidad crece gracias a programas y cursos diseñados para transformar el liderazgo. CDC, AMCG, el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales, RC Forum, Lumen Institute, Mentor Praxis y Vistage. Además, abrimos nuestras puertas a través de webinars y eventos presenciales, manteniéndonos siempre cercanos a quienes confían en nosotros para seguir su proceso de crecimiento personal y profesional, con más de 3,900 participantes. Un año de logros, participando en eventos relevantes para nuestra comunidad, como la comida de los 300 líderes más importantes de México y el torneo de golf del 60 aniversario de la Universidad Anáhuac. Hoy, a un año de nuestro nacimiento, celebramos los logros alcanzados y miramos hacia adelante con visión y propósito. Porque en IADA creemos que los logros han sido muchos, pero el futuro se construye cada día. IADA, construyendo el futuro. Buenas tardes, soy Carlos del Real, director comercial del Instituto de Alta Dirección de la Universidad de Anáhuac, México, el IADA. Hoy estamos muy contentos de este webinar que hablará sobre la importancia del centro de mediación y la importancia con el tema de las empresas familiares. El Instituto de Alta Dirección surgió dentro del marco del 60 aniversario de la Universidad de Anáhuac y en el cual empezamos a operar hace un año, trabajando en 3 estructuras. Uno es todo el tema de empresas familiares, en las que actualmente en México solo el 6% de las empresas llegan a pasar la tercera generación. Otro es el tema de gobierno corporativo, donde tenemos cursos de formación de consejeros, formación de gobierno corporativo y una tercera estructura, que es todo el tema de formación de futuros directores y de directores. Hoy estamos muy contentos con esta plática, en el cual nos platicarán sobre la importancia de la mediación y nos comentarán del centro de mediación que se acaba de abrir en la Universidad de Anáhuac. Presentaré a nuestros 2 conferencistas. Mil gracias, Patricia, por acompañarnos. Patricia Gómez Ríos es abogada mediadora, es colaboradora del despacho de abogados Salomón y Warner, Medical Legal Center, firma especializada en controversias relacionadas con la salud. Es colaboradora editorial de ISEF, tiene doctorado en Derecho de la Familia y Negociación y Mediación, tiene una maestría en Amparo, Bioética, Negocios y Mediación y es docente. Es colaboradora editorial de ISEF, tiene doctorado en Derecho de Familia y Negocios y Mediación, maestría en Amparo, Bioética, Negociación y Mediación y en docencia. Tiene especialización en capacitación avanzada en diplomado para la formación de mediadores, conciliadores privados ante el Poder Judicial del Estado de México, Guadalajara, y tiene un diplomado en estrategias de negociación por la UP, programa en negociación y arte y ciencia por el IPADE y programa estratégico de negociación y resolución de conflictos por el MIT. Estimada Patricia, muchas gracias por acompañarnos y mucho gusto y una disculpa por lo que acaba de suceder. También tengo el honor de presentar al doctor Miguel Ángel Arteaga Sandoval, licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es doctor en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México y es especialista en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Panamericana. Ingresó al Poder Judicial del Estado de México en 1983
como taquimecanógrafo, ocupando en adelante prácticamente todos los cargos de la carrera judicial. En 1989 fue designado por concurso de oposición juez de primera instancia. En 1998 fue designado por concurso de oposición magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, cargo el que culminó en 2013. Su periodo constitucional por 15 años, siendo presidente de la primera sala de colegiada penal de Toluca e integrante de la sala constitucional del propio tribunal. Es mediador conciliador privado certificado por el Poder Judicial del Estado de México y actualmente es el director del Centro de Mediación y Conciliación de la Universidad de Anáhuac. Estimada Patricia y Miguel Ángel, mil gracias por esta presentación y quedamos a escucharlos muy atentos. Muchísimas gracias. No, hombre, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy honrados y muy contentos de participar en este webinar para platicar un poquito acerca de lo que es la mediación y la conciliación y particularmente acerca de lo que es el Centro de Mediación y Conciliación Anáhuac. Pati, muchas gracias por aceptar la invitación. La doctora Patricia es una de nuestras mediadoras y bueno, para entrar en materia, tratando de recuperar aquí un poquito el tiempo después de estos pequeños inconvenientes. Les platico que la mediación y la conciliación son considerados como mecanismos alternos de solución de conflictos. Eh, Sabemos nosotros que el conflicto es una contraposición de intereses, es una relación de interdependencia en la cual hay incompatibilidad de intereses. Donde quiera que hay personas, donde quiera que hay relaciones sociales, pues habrá conflicto. Hay conflicto donde hay ser humano, tenemos conflictos intrapersonales y así pues considerando que el conflicto es inherente a la naturaleza humana, que está presente en todo, está presente en todas nuestras relaciones, que convivimos cotidianamente con el conflicto, entender que evitar los conflictos no es posible porque es algo inherente a nosotros. Lo importante es identificarlo, aceptarlo, gestionarlo y resolverlo. En nuestra vida de relación, cotidianamente nos enfrentamos a conflictos y especialmente cuando hablamos de la vida de las empresas, evidentemente que también es algo cotidiano. Tradicionalmente ha existido como medio heterónomo para resolver los conflictos el proceso judicial. Sabemos que la administración de justicia, pues es un derecho humano garantizado por nuestra Constitución y que el mecanismo para que las personas puedan resolver controversias a través del proceso, pues implica justo eso, la existencia de un proceso judicial, implica la aportación de pruebas e implica que la decisión de un conflicto está en manos de una tercera persona llamada juez, a través de un cauce legal que se llama proceso. Pero ahora tenemos una alternativa, tenemos una opción. La opción son los mecanismos alternos de solución de conflictos, que es una vía que se encuentra contemplada por la ley, la contempla la Constitución y ahora la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. A través de este mecanismo o de estos mecanismos, son las partes que están en conflicto las que a través del diálogo, dirigido por un tercero imparcial, neutral y entrenado para tal efecto, pueden dialogar, pueden expresarse de manera voluntaria, de manera libre, a través de un diálogo empático y asertivo, sus respectivas posiciones, sus respectivas visiones respecto de esa diferencia de intereses, de esa incompatibilidad de intereses, y son las partes mismas quienes a través de ese diálogo dirigido por un mediador, conciliador, encuentran la solución a su problema. Es importante que les comente que hace algunos meses se abrió el Centro de Mediación y Conciliación Anáhuac, considerando que
la mediación y la conciliación como mecanismo alterno previsto en la normatividad mexicana puede ser pública, que prestan los centros estatales de mediación y conciliación, o que puede ser privada a través de los centros de mediación privados o de los mediadores privados. Bueno, nuestra universidad, la Universidad Anáhuac, ha abierto el Centro de Mediación y Conciliación Anáhuac, que brinda los servicios al público en general y que en particular el día de hoy, esta tarde, hacemos de su conocimiento para poner a disposición de ustedes los servicios del Centro de Mediación y Conciliación Anáhuac. Y bueno, Pati, pues ahora si nos quieres platicar un poquito acerca de la importancia de la mediación y la conciliación en el ámbito empresarial. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy encantada de poder compartir, platicar con ustedes. Si quieren participar, bienvenidos para que esto sea una plática, una charla, muy personal, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, con mucho gusto aquí podemos estar. Pues bien, efectivamente, todos estamos inertes, no nos podemos salvar del conflicto, pero de lo que sí podemos tener el control es cómo resolverlos. Entonces, bueno, pues este centro de mediación y conciliación de la Universidad de Anáhuac está especializado en ayudar a estas empresas que pueden tener conflictos, y nosotros hacemos un traje a la medida porque sabemos que las empresas, pues sus accionistas vienen de diferentes fuentes, ¿no? A lo mejor son los mejores amigos, son hermanos, son esposos. Tal vez son de familias compuestas, ¿no? De personas que probablemente se separan, se vuelven a casar, vienen los hijos de la esposa, los hijos del esposo. Y bueno, esta fuente de accionistas puede tener diferentes tipos de conflictos, que aquí bien podemos darles algunas herramientas de cómo los mediadores podemos otorgar esa herramienta para que las partes puedan llegar a acuerdos beneficiosos, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, cuando una empresa entra en conflicto, de repente te llega una demanda, ¿no? Y te llega por sorpresa una notificación, y bueno, tú ya sabes de entrada que una demanda, un juicio, te puede llevar años. Se estima que es de 2 años mínimo esta duración, hasta los años que sean necesarios, que puedes estar en el litigio. Y pues bien, la mediación, esa es una de las ventajas, en donde nosotros, a través de estas sesiones, escuchamos a las partes se escuchan, y a través de nuestras herramientas que aplicamos, logramos que las partes empiecen a interactuar, empiecen a tener esta plática que probablemente antes no se atrevieron a tener o no tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, pues este centro de mediación te da la facilidad de tener 1, 2, 3 sesiones. A veces son un poco más, pero en realidad son pocas las sesiones, y tenemos casos de éxito de con 2 o 3 sesiones podemos ya empezar a observar cómo las partes empiezan a entablar una conversación, y que puedan empezar entonces ya a llegar a acuerdos beneficiosos. Ese es uno de los beneficios, que es un plazo muy corto, que no se compara con el litigio, ¿no? Queremos poner un caso práctico. Que vamos a hablar, por ejemplo, hubo un caso muy sonado que ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales. Forbes también lo publicó, el caso en donde Apple demanda a Samsung, y Samsung vuelve a contrademandar, ¿no? Fue una demanda que duró más de 5 años, se gastaron millones de dólares por estos ires y venires de los tribunales, hasta que finalmente llegaron a acuerdos beneficiosos. ¿Cómo es que llegaron a acuerdos beneficiosos? Fue a través de la mediación. Creo que el primer paso que debemos hacer es la mediación, no esperar a que avance este juicio. Pues bien, estos acuerdos, como son confidenciales, no podemos saber a qué término llegaron Apple y Samsung. Hay algunas cuestiones ahí en las noticias del monto
monto que pagaron, pero finalmente los acuerdos, los detalles no los podemos saber porque es confidencial la mediación, que esa es otra de las ventajas, ¿no? No sé si tú quieras decir alguna otra ventaja, Miguel. Sí, sí, Pati, fíjate que ahora que comentas este caso que, bueno, se difundió ampliamente en los medios, que se puede consultar sin mayor problema, este caso icónico de una resolución exitosa de un conflicto añejo y muy cuantioso a través de la mediación, me gustaría ahora compartirles de uno de muchos casos que de manera semejante, sobre todo cuando se trata de las empresas familiares. Y aunque no tiene que ver con la empresa familiar, pero sí tiene que ver con la familia. Miren, hace tiempo existió un conflicto sucesorio entre dos hermanos. El padre había muerto intestado y se disputaban los bienes constitutivos del acervo hereditario. Resulta que los hermanos pues nunca se pusieron de acuerdo. Hubo juicio sucesorio intestamentario, hubo una gran cantidad de incidentes de recursos y bueno, el pleito duró años, años. Tanto así que los hermanos, eh, los herederos legítimos, porque no había testamento, pues murieron peleados. Las familias distanciadas. Los primos igual distanciados, porque como los hermanos estaban peleados, las familias de cada uno de los hermanos pues, también estaban peleadas, no se hablaban. Así pues, les alcanzó la muerte, odiándose, peleados, distanciados, hasta que después de la muerte de ambos hermanos, resulta que los hijos pues deciden que ya era suficiente. Deciden que era el momento de sentarse en la mesa del diálogo y platicar. Y aquel pleito que duró años y que nunca se pudo resolver, los hijos, con buena voluntad, con disposición de diálogo, lo resolvieron en pocos días. Pero mira, en realidad esto nos muestra que teniendo voluntad de dialogar, se puede resolver cualquier conflicto. Así que, pues ahí tenemos otro ejemplo de un caso exitoso de mediación. Me encanta este ejemplo que acabas de poner, Miguel Ángel, porque aquí tenemos que hablar también que para nosotros es muy importante que las empresas preserven la relación, ¿no? Si son dos hermanos que están en conflicto, pues que no se peleen, porque si bien los hermanos que se están asociando para crear una empresa es porque tienen como mucho cariño, pero también se dice que son las peleas más fuertes que se pueden llegar a tener entre hermanos. Y también para los socios comerciales es muy importante porque separan las negociaciones. No sabes qué va a pasar con el litigio, no sabes qué va a pasar con el juez cuando dicte la sentencia. Entonces, muchas empresas paran las relaciones comerciales porque no quieren arriesgar su dinero. Entonces, otra de las ventajas con el ejemplo de Miguel Ángel es que también buscamos que se preservar la relación y bueno, las empresas tampoco se van a salvar porque también vemos que hay unos hermanos que precisamente en la India son los hermanos Ambani, que también se puede checar en cualquier red social esta información, que eran son los hermanos que son millonarios, son de la India, muere el padre y pues ellos tienen empresas, son dueños de petróleo, son dueños de muchas empresas. Se dice que es, si no la familia más rica, es una de las familias más ricas de la India y pues estuvieron muchísimos años, mucho más de 10 años en conflicto porque los hermanos eran dueños de cada empresa y entre las empresas empezaron a atacar. Empezó un conflicto tremendo, litigioso, hasta que se dice que la madre fue la que presionó a estos hermanos a que llegaran a un acuerdo a través de la mediación, que esto se pudo haber hecho años antes, ¿no? A veces nos cuesta trabajo dar ese primer paso porque intervienen las mediaciones en el las emociones en el conflicto. Entonces, ese primer paso, nosotros los mediadores ayudamos a las partes intervinientes a que den
ese primer paso a que se abran, a que sean sinceros, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que esperan de este arreglo. Y es así como empezamos, ¿no? Con esta plática entre las empresas, entre las partes, ver sus emociones, atenderlas, ver sus preocupaciones y también atenderlas, ¿no? Entonces, bueno, pues preservar la relación para nosotros también es muy importante porque también ante los ojos de la vista pública, ellos no saben realmente cuál es la verdad, sino que ellos son los únicos que saben cuál es el verdadero conflicto, pero si ya sale a la luz por ser un proceso litigioso, bueno, pues ahí hay gente que se crea ciertas especulaciones que pueden o no ser verdaderas, ¿no? Así es. Ahora que mencionas esto de las ventajas de la mediación en términos de la flexibilidad del proceso, me gustaría exponer de una manera corta, de una manera breve, para no cansarlos, algunos de los principios más importantes. Bueno, dejando muy claro que los mecanismos alternos están previstos en la legislación, que son mecanismos legales, que es una forma legal con sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. Algunos de los principios más importantes que rigen a la mediación y a la conciliación y en general a los mecanismos alternos, porque hay más de mediación y conciliación, pero son estos los principales. Uno de los principios básicos es, número uno, la voluntariedad. Son procedimientos voluntarios. En realidad, la manifestación o la expresión de que las personas tienen la voluntad de platicar, tienen la voluntad de dialogar, es lo que los lleva de motu propio a cada una de las personas que están en conflicto a sentarse en la mesa del diálogo. Y de esta misma manera en que se sentaron en la mesa del diálogo, deseablemente puede concluir el procedimiento de mediación o en cualquier momento, cualquiera de las partes puede decidir no continuar con ello. Entonces, este yo creo que es uno de los principios importantes. La buena fe es otro principio que hay que destacar porque la buena fe implica la ausencia de dolo, actuar con buena intención, la ausencia de vicios de la voluntad, actuar con probidad. Eso es lo que significa actuar con buena fe. Si dos personas se sientan en la mesa del diálogo a platicar y tratar de resolver su conflicto, pues obviamente que obran de buena fe, porque el objetivo es resolver el conflicto que tienen. Confidencialidad es otro principio importante, puesto que podemos tener la certeza o las partes que deciden resolver su conflicto a través de la mediación pueden tener la certeza de que tanto sus datos personales como toda la información inherente a su conflicto, pues va a quedar debidamente resguardada. Hay una ley que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pues que justamente asegura que las personas que deciden sentarse en la mesa del diálogo, en la mesa de la mediación, toda la información y todos los datos que proporcionen están protegidos por la ley. Ahora, el centro, la esencia de la mediación y la conciliación es la intervención de un tercero imparcial, de un tercero neutral, que se llama mediador conciliador. ¿Cuál es la diferencia entre la mediación y la conciliación? Bueno, ambos son procedimientos voluntarios. Ambos se rigen por estos principios que acabo de mencionar, pero en la mediación, conceptualmente se dice que ese tercero facilitador de la comunicación entre las partes que están dialogando, pues únicamente es un facilitador de la comunicación. Bueno, que está entrenado, que tiene todas las herramientas y todas las técnicas para lograr que haya una escucha eficiente por parte de quienes están dirimiendo a través de la mediación su conflicto, pero únicamente es eso, facilitador de la comunicación. Es un puente de comunicación, pero no propone soluciones. En cambio, el conciliador, además de ser un facilitador de la comunicación, es un tercero imparcial neutral
que propone soluciones, que hace sugerencias y que esas aportaciones pueden ser escuchadas por las partes y pueden ser consideradas como formas viables para llegar a la solución del conflicto. Efectivamente, Miguel, la neutralidad es lo que nos da que no estamos a favor ni de uno ni de otro, sino que estamos viendo por el beneficio de ambas partes, que esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Y bueno, es económico porque el juicio es muy caro, se dice que te lleva el 30% del valor del conflicto, ¿no? O sea, es muy caro llevar un conflicto ante tribunales, pues por todos estos gastos que tienen los propios juicios, y la mediación no, la mediación es una belleza porque son pocas las sesiones que realmente tú te sientas con las partes en conflicto, y pues tiene un éxito, un porcentaje muy alto de que lleguen en grandes beneficios. Ya en otros países, de hecho, se estila que la ley, ya por ley, obligan a las partes en conflicto a entrar a mediación. En México aún no es obligatorio, pero sí se recomienda que cuando tú estás en un conflicto con alguna empresa, con alguna persona en particular, inclusive, pues tú acudas primero, que tu primer paso sea la mediación, porque esto implica que sea como mucho más barato, es mucho más económico, y bueno, lo más bonito de la mediación y la seguridad que te da es la seguridad legal, porque los acuerdos a los que lleguen las partes, estas, en caso de incumplimiento de una de ellas, puedes acudir ante el juez y el juez hace válido este convenio, y bueno, ya no tienes que llevar todo el procedimiento judicial, sino que ya el juez se salta todo ese proceso y te hace válido los acuerdos que nosotros le llamamos, que hace las veces, de sentencia ejecutoriada, ¿no? Entonces, bueno, la mediación es una seguridad legal que le da a las partes para el cumplimiento, pues a los que se obligaron. Se dice que cuando un juez te dicta una sentencia, es un tercero que decide por tu conflicto. En cambio, aquí la mediación es tan abierta que las partes en conflicto son los que van a decidir, son los que van a llegar a acuerdos. Es un traje a la medida porque estas decisiones se van a acoplar pues a tus necesidades. Por lo tanto, otra de las ventajas es que es flexible, esa flexibilidad que te da, de que tampoco es que si tú no puedes llegar a una cita, es que ya perdiste esa oportunidad como es en los juicios, ¿no? Aquí puedes tú volver a reprogramar, pueden volver a sentarse las partes para que lleguen a acuerdos beneficiosos. Entonces, bueno, pues la mediación viene siendo una herramienta que ya en otros países es el primer paso cuando tienes un conflicto, y bien, aquí en México eso es lo que se espera con la mediación, que las personas empecemos a cambiar esta cultura, esta forma de pensar, que si el otro piensa diferente a mí, no es mi enemigo, simple y sencillamente está pensando de otra manera, pero que podemos sentarnos a platicar y que a través del diálogo con ayuda del mediador, bueno, pues las partes puedan llegar a acuerdos. Miguel Ángel hablaba de la conciliación, pues sí, bien, la conciliación a nosotros también nos sienta muy bien porque a través de la experiencia que tenemos, cómo han solucionado sus conflictos otras empresas, es que nos atrevemos a decir, mira, pues yo tuve un conflicto con una familia, con unos esposos que eran socios y llegaron a estos acuerdos. Es decir, podemos compartir a través de la experiencia qué es lo que ha pasado con otros conflictos, y hay veces que las partes intervinientes dicen, ay, sí es cierto, oye, ¿por qué no le hacemos así? Me parece muy buena idea, y bueno, es la creatividad la que nos lleva a estos acuerdos beneficiosos, ¿no? Completamente, Pati. Fíjate que tú mencionaste algo sobre lo que me gustaría enfatizar, la flexibilidad del procedimiento de mediación y conciliación. Es flexible porque las partes pueden acordar según sus propios intereses, según su propia conveniencia, de qué manera se va a llevar el conflicto. Les platico cómo empieza un procedimiento de mediación y conciliación, sea pública o sea privada.
Las personas acuden al centro de mediación en busca de lograr que el diálogo se lleve a través de un tercero imparcial llamado mediador conciliador. A partir de la solicitud de los servicios de un centro de mediación, el procedimiento empieza con una invitación cordial, donde la parte que es invitada a mediar, pues es justamente no notificada, pero le llega la invitación, como te llega la invitación a una boda o a un bautizo, etcétera, ¿no? Bueno, te llega una invitación que es un texto cordial. Literalmente dice invitación. Y entonces la parte, en principio, pues no le llega un citatorio. Yo no sé si a alguno de ustedes le haya llegado algún día un citatorio, espero que no, pero bueno, es algo impactante. Lo digo porque en la práctica, como abogados, normalmente cuando una persona llega a consultarnos de que le llegó un citatorio, pues llega muy asustada, porque la persona dice, mire, licenciado, me llegó esto, y me dice que me tengo que presentar tal día, tal hora, y dice, apercibido que en caso de no hacerlo, se procederá en su contra como lo marca la ley. Bueno, para empezar, esto no existe en la mediación. El documento inicial que recibe la parte que es invitada es eso, justamente, una invitación que se expresa en términos cordiales, en términos amables. Bien, la persona puede decidir acudir a la invitación, aceptar la invitación y sentarse a la mesa del diálogo. En caso de que la persona no asista a esa invitación, bueno, se le hace una segunda invitación. Deseablemente, tenemos ya a la persona que ha sido invitada a mediar y ahí entonces, en una mesa redonda, para que las partes decidan dónde quiere sentarse, el mediador se presenta y les explica qué es la mediación. Y esto es lo que da inicio al procedimiento de mediación. Y entonces las partes deciden cómo pueden o cómo quieren llevar ese procedimiento, siempre bajo el principio de voluntariedad. No hay un número exacto de sesiones, normalmente son pocas sesiones si las partes están dispuestas a escucharse, y lo importante que tenemos es que en caso de resolverse el conflicto, se elabora un convenio. Ese convenio se plasma por escrito, es revisado de manera muy detenida, muy cuidadosa por las partes, es explicado por el mediador a ambas partes, y una vez que las partes ya están de acuerdo con ese convenio, que es el documento final del procedimiento de mediación, es la solución del conflicto que las partes decidieron, que las partes acordaron, que el mediador redactó y que las partes revisaron. Ese convenio es registrado ante el Centro Estatal de Mediación y Conciliación, y ese convenio, una vez registrado, como bien lo decías, tiene la categoría de lo que la ley dice cosa juzgada. La cosa juzgada es la sentencia definitiva que ya no admite cambios. Una sentencia definitiva es aquella donde ya se agotaron todos los recursos y ya no puede ser modificada. Igual el convenio que ha sido registrado. Por lo tanto, si una de las partes, una vez que ya el convenio fue elaborado, fue inscrito en el Centro Estatal de Mediación, que ya tiene fuerza legal de lo que yo he explicado como cosa juzgada, si una de las partes, no obstante, no cumple, bueno, la otra tiene la fuerza legal para ejecutarlo a través de lo que el derecho conoce como vía de apremio. Así como se ejecuta una sentencia judicial, una sentencia definitiva, así se puede ejecutar ese convenio. Pero mira, la mediación representa una ventaja adicional. Si alguna de las partes no cumple con el convenio y la otra decide todavía no ir ante un juez para que ejecute a través de la fuerza legal ese convenio, las partes pueden intentar lo que se llama remediación. Es decir, volverse a sentar en la mesa del diálogo y platicar acerca de los motivos del incumplimiento. Y volver a platicar para que en un momento determinado, pues se pueda ejecutar o cumplir voluntariamente el convenio.
Excelente, Miguel Ángel. Muy buena explicación. Y la buena noticia que también el Centro de Mediación y Conciliación Anáhuac México también se preocupa por prevenir conflictos, que este es otro tema también muy grande para nosotros y de mucha atención, porque finalmente también podemos tener y otorgar estas herramientas a las empresas para que prevengan sus conflictos. Tenemos tablas de medición, tenemos capacitación para el personal, para las empresas, en donde podemos otorgar estas herramientas. También en la legalidad podemos hacerlo. Hay una cláusula que nosotros le llamamos cláusula compromisoria, en el cual cuando tú estás llegando a acuerdos comerciales con alguna otra empresa, pones una cláusula en donde precisamente lo que hablábamos hace un rato, antes de acudir a los tribunales, nos comprometemos como primer paso ante una controversia ir a mediación. Bueno, pues esta cláusula es, te comprometes a que no acudas directamente a tribunales, a que no sea la vía directa, sino que antes acudas a la mediación. Por lo tanto, esto se convierte para nosotros un mecanismo en donde vamos a prevenir a través de estas estrategias proactivas los conflictos. Hay un conflicto que también me gustaría comentarlo, que también lo pueden buscar en las redes sociales, ¿no? En internet, de un conflicto que previno Elon Musk en Alemania, en Tesla, en donde el sindicato se le iba a voltear, ¿no? Ya él ya sabía que se venía una gran demanda por millones, pues es Elon Musk, y se sentó a hablar precisamente con mediadores expertos en donde le otorgaron herramientas de decirle, a ver, aquí tú tienes este juego de ajedrez y tienes que mover este juego de esta manera. Y bueno, Elon Musk, siguiendo estas recomendaciones, fue que a través de esto le comentaron algunos de los puntos, fue, oye, súbele el sueldo a los trabajadores, prevén el conflicto de esta manera y bueno, a través de aumento salarial y darle estas alternativas a los trabajadores. Cuando el sindicato habla con los trabajadores ya no quieren demandar a Elon Musk porque él ya previamente ya le había dado lo que los trabajadores necesitaban. Entonces, bueno, pues estas estrategias también son buenas porque es el movimiento de cómo vas a mover tú las piezas de ajedrez para prevenir conflictos. Es correcto, ¿no? Más vale prevenir que remediar. Y bueno, mira, estoy viendo aquí que está dentro del público asistente Erika Castro. No sé si sea nuestra mediadora, la mediadora Erika Joana Castro López. No sé si sea ella quien esté dentro del público asistente. Si es Y así, yo aquí estoy con mucho gusto acompañando a los Joana, ¿cómo compañeros. estás? Miren, Joana es otra de nuestras mediadoras, es una mediadora de nuestro centro de mediación y conciliación. Oye, que pues qué gusto es, saber que estás aquí en esta sesión, Joana. Qué gusto saludarte. No sé si haya algo que nos quieras compartir en adición a lo que Pati y tu servidor hemos platicado hasta ahora. Y por supuesto, el público asistente, pues también está invitado cordialmente a participar con preguntas o con aportaciones. Bienvenidos para tal efecto. Yo nada más comentarles que pues nos den la oportunidad de colaborar en la construcción de soluciones de una manera colaborativa, constructiva, que siempre les digo, para mí la mediación y la conciliación son construir justicia, porque se construye con las partes desde sus intereses, desde sus necesidades y de lo que es posible, porque son las partes las que conocen su conflicto y los que pueden encontrar las soluciones adecuadas. Y eso tiene más valor que cuando se gana una sentencia, porque podemos lograr una sentencia justicia que emana de los medios alternativos, es una justicia real porque permite construir acuerdos donde todos tengan beneficios comunes y es una justicia de escucha, donde todos nos escuchamos y todos nos permitimos tener un mejor ambiente, un mejor contexto y una mejor realidad.
Por eso siempre les digo, es justicia constructiva, porque las partes construyen puentes de comunicación, construyen oportunidades y alternativas de solución que permite que cada una de las personas involucradas en el conflicto transformen su realidad hacia algo positivo y que les permita continuar las relaciones comerciales, la relación familiar y todas las relaciones que podemos tener de una manera productiva y quitando un poquito, digamos, las espinas del camino, porque conflictos, pues siempre va a haber, ¿no? Pero quizá cuando nos entendemos y nos comunicamos de una manera que podemos permitir querer entender la percepción del otro, nos va a ayudar a encontrar soluciones donde todos logremos relaciones adecuadas. Entonces, la invitación es que nos permitan colaborar en la búsqueda de soluciones y verán que esta nueva manera de acceder a la justicia es algo que nos construye a todos. Por mí es la invitación a que se atrevan y que nos den la oportunidad de ser los constructores de unas soluciones adecuadas. Muchas gracias, compañeros. Gracias, gracias, Joana. Fíjate que lo que acabas de mencionar me lleva a comentarles lo siguiente. Habrán escuchado que un servidor de ustedes trabajé durante muchos años en el Poder Judicial, los últimos 25 como juez y magistrado. Y puedo afirmar con toda convicción que en la gran mayoría de los casos, el caso se resuelve, pero el conflicto subyace, el conflicto continúa. Por esa razón, lo valioso de los mecanismos alternos es justamente que las partes construyen la solución no solo del caso, sino del conflicto. No solamente se resuelve un caso, como dictar una sentencia en un expediente, sino que realmente se resuelve el conflicto. Sí, afortunadamente lo que acaba de decir Joana, muchas gracias, Joana, porque sí, efectivamente, las partes quedan muy lastimadas en un juicio, porque estás probando en un juicio cuál es la peor parte, si ellos, y la otra parte está probando que tú eres la que fallaste, y se lastiman muchísimo, ¿no? Vemos que son juicios en donde el juez al dictar una sentencia, claramente uno gana y uno pierde, pero finalmente creo que los dos pierden, ¿no? Finalmente se pierden y sobre todo cuando son familia, que tuvieron una empresa, que empezaron un sueño, pero que no pudieron llegar a acuerdos beneficiosos las partes. Cuando llegan a un acuerdo, las partes... Ves cómo sonríen, cómo dicen, oye, gracias por la mediación, porque finalmente sales contento, porque sales, porque te escucharon, porque son acuerdos que te benefician y también benefician al otro y también escuchaste al otro. Por lo tanto, la mediación realmente te va a ayudar y te va a otorgar herramientas para que también cuando tú te enfrentes a un conflicto sepas e identifiques cómo puedes tú resolverlos, cómo puedes enfrentarlos, cómo puedes empezar con esa plática constructiva, ¿no? Entonces la mediación cambia, por algo se dice que se busca la paz, ¿no? O sea, es portadora de paz la mediación porque precisamente eso es lo que te lleva, ese es el sentido de que una empresa sea sana. Hoy por hoy las empresas apuestan por tener buenas relaciones, por tener ética, ¿no? Esta ética de las relaciones son sumamente importantes, esta lealtad que se tiene, esto que te ayuda a avanzar. Cuando tienes un conflicto, separa todo, no tienes ganas de llegar a una negociación, con un conflicto no avanzas. En cambio, cuando empiezas a ver esta pequeña luz en tu camino, como dice Joana, te van quitando las espinas, es cuando cambia el sentido y las empresas son mucho más productivas, inclusive hasta con los empleados, ¿no? Hay protocolos y monitoreo en donde nos hemos encontrado que los dueños de empresas dicen,
No, no, mi empresa no tiene conflicto, mi empresa está perfecta, aquí casi no hay conflicto, pero cuando hacemos estas encuestas, nos encontramos, son encuestas anónimas, en donde nos encontramos que los empleados perciben el conflicto de otra manera, ¿no? Bueno, pues esto ahí se entra en acción con herramientas para la prevención y para que una empresa se desarrolle y sea más productiva. Bueno, se necesita pues una empresa que esté contenta en donde está, que esté feliz, que tenga paz y que cuando enfrenten un conflicto sepan resolverlo, ¿no? Claro que sí. Pues bien, parece que está levantando la mano Jesús Pesqueira. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Adelante, Hola, por favor. hola, muy buenas tardes. Un saludo para ustedes. Primeramente, felicitarlos por su vasto conocimiento respecto de la mediación y pues las definiciones de tanto de lo que viene siendo la mediación, conciliación y pues cómo se van construyendo estos acuerdos, ¿verdad? Sin embargo, mi pregunta es, ¿cómo están promoviendo ustedes las mesas de mediación para empresas en virtud de que, pues, existe, aunque existe conocimiento de esta herramienta, porque, pues, ha sido la conciliación parte de nuestra trayectoria para solucionar conflictos de toda la vida? Ahora pues ya más está más en forma y todo eso, pero cómo se está promoviendo eso para dentro de las empresas y sobre todo de las empresas familiares? Muchas gracias por su atención. Claro, nosotros hacemos una radiografía cuando nos enfrentamos a una empresa, tenemos que saber el origen, ¿no? Si el origen, si es de primera, segunda o tercera generación, porque comenzando este webinar, bien dijeron, ¿no? Que cuando pasa una tercera generación se rompe. Nosotros tenemos que empezar por saber, ¿son esposos los socios? ¿Son hermanos? Tiene que haber reglas, tiene que haber protocolos, cómo empezaron, hay reglas. ¿Qué pasa cuando un socio hermano quiere gastar el dinero y qué pasa cuando un socio quiere invertirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se enfrentan a conflictos. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es estudiar esta empresa, si son de primera, segunda, tercera generación, quiénes son los socios, son esposos, son hermanos, son nietos, cómo, ¿por qué está quebrando? Porque finalmente también el tiempo de una empresa también te lo va a decir. La primera generación, pues que es el dueño, es el que siempre ha estado con esta visión y es el que ha establecido todo, es el que puso la cimentación. Los hijos son un poco más obedientes, ¿no? De lo que los padres cimentaron, pero cuando viene una tercera generación se rompe, ¿no? Se dice que se viene la adolescencia de la empresa porque empiezan a cuestionar ¿por qué se ha hecho esto? ¿Por qué no se hacen estas cosas nuevas? ¿Quién entró? ¿Quién está trabajando ahí? ¿Se casó la hija del dueño? Bueno, este nuevo miembro que pasa a formar parte de la empresa, a lo mejor tiene un puesto de dirección, pero probablemente le faltan herramientas para poder desarrollarse en ese puesto. Entonces, tenemos que observar a partir también de encuestas de cómo se percibe el conflicto, qué tipo de conflictos hay, ¿no? Entre los empleados, si tienen conflicto con sus socios comerciales. Entonces, es una radiografía y estudio que hacemos de saco a la medida para captar qué es lo que está pasando en esta empresa. Es observar características específicas de la misma y también escuchar a cada uno de los miembros a través de encuestas, a través de intervenciones que tenemos, ya sea conjuntas o individuales, en donde podamos nosotros percibir qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Y qué herramientas necesitan para que de aquí en adelante se empiecen a prevenir conflictos. Pues bien, ya tienes los conflictos, pero para que no sigan sucediendo, ¿no? Entonces son protocolos y herramientas que tenemos de trajes a la medida para ver qué tipo de empresa es, qué tipo de conflictos, porque si bien todos tenemos conflictos, cambia un conflicto de otro, porque hoy por hoy también las empresas familiares, que preponderante en México son familiares, ya empiezan a cambiar, porque antes pues
pues de aquí a que nos separe la muerte, ¿no? Pero hoy por hoy no, hoy por hoy ya nos encontramos, nos enfrentamos ante socios que a lo mejor se divorciaron, se vuelven a casar, vienen hijos nuevos, vienen hijos del otro de la otra pareja. Entonces ya las empresas están compuestas, por eso hay conflicto. Salen estos conflictos, por ejemplo, entre los hijos. Se dice que los conflictos entre hermanos salen a la luz, conflictos que probablemente tuvieron hasta en la niñez, ¿no? ¿Quién era el hijo consentido? ¿Quién es el socio que viene a trabajar de las 7 de la mañana a las 10 de la noche? ¿Y quién es el socio hijo que pues que no le interesa porque a él le gusta el arte, él está en otro país y él nada más quiere venir pues probablemente por los beneficios que va a tener esta empresa o por la parte que le toca? A él no le importa invertir, ¿no? Ni hacer crecer esta empresa porque pues a él le gusta el arte, ¿no? Él no quiere dedicarse a la empresa, pero hay otro hijo que sí. Entonces son trajes a la medida en donde nos podemos encontrar diferentes tipos de relaciones que hay a través de herramientas y protocolos que tenemos de actuación para hacer este estudio de las empresas, ¿no? Así es. Y bueno, en cuanto a cómo o cómo promovernos, pues a través de darnos a conocer. En la Universidad Anáhuac se invita a foros presenciales, nos damos a conocer a través de enviar la información a muchos despachos y empresas que tenemos en convenio. Este webinar, por ejemplo, es una manera no solamente de darnos a conocer como como centro de conciliación y mediación Anáhuac, sino también para explicar lo que es la mediación. Y bueno, pues esa es la respuesta que te podemos compartir, Jesús. Muchas gracias. Más bien mi interés era cómo se está promoviendo para que esto ya se tome como parte de la política empresarial, pues aprovechar las ventajas de los sistemas alternativos de solución de controversias para las empresas. Entonces, si bien es cierto, mira, yo me he encontrado con la siguiente problemática. En la generalidad la gente no está, o sea, quieren la mediación, pero no la entienden, en virtud de que quieren que alguien les diga cómo solucionar sus problemas. Vamos, o sea, más que mediación, lo que están pidiendo a gritos es la conciliación. ¿Por qué? Porque pues tienen miedo a tomar decisiones, no quieren enfrentarse al problema, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí a mí lo que se me hace interesante, lo que más me llamó la atención, que están hablando de centros de mediación para empresas familiares. Entonces, a mí me gustaría entender si el concepto es involucrar a la empresa a que adopte un centro de mediación o generar centros de mediación para empresas familiares. Ahí es mi conflicto de entender qué es lo que exactamente están promoviendo. Gracias, Así es, Miguel. Jesús. Mira, el dar a conocer la existencia de la mediación y de la conciliación, como bien lo dices, es en primer lugar informar no solamente a las empresas familiares, sino a todas las empresas y a todo el público en general que existe una opción diferente al proceso judicial, que son los mecanismos alternos. Ahora, que todos los mediadores pueden solucionar, las personas que acuden a los centros de mediación o a los mediadores privados o a los centros públicos de mediación, pueden resolver cualquier conflicto que sea susceptible del conocimiento de los tribunales. Es decir, un conflicto de cualquier naturaleza, siempre y cuando sea una materia del conocimiento de los tribunales, puede ser susceptible de mediación. O sea, no hay eh, mediación específicamente para empresas familiares. Las empresas familiares, como empresas o como particulares, pueden acudir a la mediación eventualmente ante un conflicto. Pero me llamó la atención lo que mencionabas, Patti, y que ya lo hemos platicado con Joana en otro momento,
La conveniencia de que no solamente como empresas, sino también como particulares, en cualquier convenio, en cualquier contrato que se celebre, pues establezca una cláusula compromisoria para efecto de, ante la eventualidad de un conflicto, poder acudir o deber acudir previamente a los mecanismos alternos, a la mediación y a la conciliación. En resumen, no es que haya mediación específicamente para empresas familiares, sino que las empresas familiares, al igual que todas las empresas y al igual que los particulares, pueden tener esta opción, esta alternativa. Y la Universidad Anáhuac hoy pone a disposición de ustedes este servicio de mediación privada. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Patricia. Muy generosos con la. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Pues amigos, no sé si haya alguna otra pregunta y la verdad es que no queremos abusar de su tiempo. Ya llevamos algunos minutos aquí y únicamente después de agradecer la generosidad de su tiempo y de su atención, si no hubiera alguna pregunta, o más bien pregunto si hay alguna otro tema que quieran que platiquemos, estamos para servirles. Sí, disculpe, doctor Miguel, en el chat hay una pregunta de Edgar González. Adelante, Edgar, por favor. Dice, ¿en el chat dijiste? Sí, en el chat del grupo dice, antes de llegar a un conflicto que se tenga que llegar a un juicio, ¿cómo influye el gobierno corporativo en la empresa familiar? Antes de que me la puedes repetir, de favor. Como que no escuchamos muy bien. Sí. Antes de llegar a un conflicto que se tenga que llegar a un juicio, ¿cómo influye el gobierno corporativo en la empresa familiar? Totalmente influye porque precisamente ahí es donde se pueden establecer estos protocolos de actuación en donde puedes dar a conocer precisamente y promover esta figura de la mediación para que cuando entremos en algún conflicto, porque cuando estás tú creando una empresa y tienes este gobierno corporativo, puedes tú establecer estos mecanismos, tú puedes poner herramientas que te pueden ayudar para cuando te llegue un conflicto, sepas por dónde ir, ¿no? Entonces, influye absolutamente y te voy a decir por qué, porque, por ejemplo, hay accionistas. Lo que decía hace un rato, ¿no? Hay accionistas inclusive de empresas que no son de ellos, propiamente, ¿no? Son de empresas a lo mejor hasta públicas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí cambia también el punto de vista. Si son empresas privadas, también cambia. Si les interesa hacer crecer esta empresa, ¿cómo está esta parte? ¿Con quiénes nos tenemos que sentar? ¿Quiénes son las figuras claves para sentarnos a platicar sobre cualquier tema que tengan ellos que solventar? Entonces, sí ejerce una parte muy importante y nosotros apostamos también este centro de mediación, entrar para dar a conocer esta figura y para que lleven a cabo estos protocolos que tenemos de actuación para prevenir y solventar un conflicto si es que ya está de momento presente. Hola Patricia, Miguel, buenas tardes. Muchas gracias por la respuesta. Justamente por eso es mi pregunta, porque estoy en una empresa familiar, es segunda generación, desde mis papás y ahorita sería la mía. Somos, ahorita estamos con administración de personal y reclutamiento a nivel nacional, pero justamente tenemos ciertos temas en donde no tenemos un gobierno corporativo, no tenemos protocolos, no tenemos reglas y de repente las decisiones son unilaterales, ¿no? Por el único socio. Entonces, de repente estamos ahí con conflictos en sucursales, conflictos de inversiones, conflictos de flujos de efectivo, en donde no están determinados ni protocolos ni reglas, ni siquiera las figuras clave en donde se pueda determinar cuál es la decisión correcta antes de llegar a un conflicto. ¿Me explico? Entonces, para que podamos nosotros, no sé si mediarlo, platicarlo, conciliarlo, tenerlo muy bien establecido para que se puedan tomar estas decisiones en cuanto a dirección de inversiones, contratación de personal, expansión del mismo negocio. Y pues mi pregunta en sí es, ¿cómo hacemos las reglas? ¿Cuáles serían los protocolos y las figuras clave para que podamos determinar
todo este mecanismo de conciliación para poder mediar esto antes de llegar a un conflicto. Claro, Edgar, nosotros hacemos este traje a la medida porque tenemos que saber efectivamente lo que tú dices. Muchas veces nos encontramos, no es propio de lo que tú estás viviendo, de tu empresa, sino que las empresas cuando nacen no piensan que van a crecer. Nacen como que a ver cómo nos va y vamos empezando y van innovando y van estableciendo. Todo es en la práctica, Edgar. O sea, nada queda por sentado porque se va haciendo crecer esta empresa y por lo tanto faltan lineamientos y falta establecer qué va a ser y cuál es la actuación de cada pieza del ajedrez, quién es el que va a mover las piezas, cómo las va a mover, de qué manera, cómo vamos a votar, hacer las votaciones, acuerdos, cuando haya un conflicto, estas rutas que no se han trazado porque empezó como una empresa pequeña, fue creciendo, que creciendo, y de repente ya la empresa, cuando menos te das cuenta, Edgar, pues ya creció, pero ya creció sin protocolos de actuación, sin establecer estos Correcto. lineamientos y estos parámetros de qué va a hacer cada quien. Entonces, esto nosotros podemos preparar un traje a la medida, entrevistarnos y ver qué tipo de empresa es. Y precisamente, Edgar, eso es lo que preguntamos. ¿Tú qué eres? ¿Primera, segunda, tercera generación? ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo empezaron? ¿Influye tu papá todavía? Porque también esa es otra, ¿no? El que comenzó esta empresa también trae como ideas muy arraigadas, ¿no? Que a lo mejor tú como hijo quieres innovar y quieres hacer. Entonces, bueno, tenemos estas sesiones en donde hay comunicación, pero que también hay protocolos de actuación, en donde estás de acuerdo que se tomen este tipo de decisiones, tiene que haber consensos, tenemos que ver si hay, qué tipo de conflicto hay, ¿no? Entonces, son protocolos que hacemos de actuación en donde vemos que creció esta empresa sin un lineamiento, sin un camino, sino que creció en la práctica. Y en la práctica fue como fue, pues es como en un cuarto oscuro, ¿no? Que no tienes un lineamiento, pero que sí le vas dando al punto, le vas dando, vas trabajando, pero esta organización se te olvida establecer y de repente sientes que se te va de las manos esto, ¿no? O sea, las decisiones, cómo se van a tomar, tiene que haber, ¿no? Una documentación en donde todos estén de acuerdo de cómo se van a tomar cada una de las decisiones, quién va a decidir, cómo van a decidir, qué documentación, hay que hacer actas para hacer este tipo de acuerdos, qué va a pasar cuando haya un conflicto. Ah, bueno, pues vamos a poner estas cláusulas, vamos a prevenir, tenemos también capacitación, ¿no? En donde damos estas herramientas, el Centro de Mediación y Conciliación, estamos capacitados también para otorgar herramientas al personal precisamente para que haya una mejor comunicación en las empresas, que eso también es muy importante, que las empresas tengan capacitación y conocimiento acerca del conflicto. Entendido, muchísimas gracias. Y la pregunta es, entonces esos protocolos los hace un tercero, no los podemos hacer nosotros desde internamente. Claro que se puede hacer, claro, o sea, lo que podemos hacer, o sea, es que tú nos platicas, a ver, yo quiero que se hagan estos protocolos y te podemos dar una asesoría. Claro, finalmente quien conoce mejor la empresa eres tú, son tus padres, ¿no? Entonces tú vas a participar en estos protocolos, tienes que participar en estos protocolos porque son trajes a la medida, porque solamente existe una empresa como la tuya, no se parece, a lo mejor sí son empresas familiares, pero cada familia es diferente, ¿no? Entonces sí, sí se necesita forzosamente la participación de los socios, de los que intervienen, de los que son toma de decisiones. Esta parte tiene que participar precisamente para hacer el traje a la medida, para cubrir tus necesidades, para cubrir si tienes un hermano que también tiene otras preocupaciones y otras necesidades. Es como se hace el traje a la medida precisamente, Edgar, con apoyo de todos ustedes. Perfecto, entendido, muchísimas gracias. Sí, Edgar, con gusto. Pues muy bien, amigos, nuevamente les reitero
Mi más cumplido agradecimiento por la gentileza de su atención, por su presencia. Nos hemos extendido un poquito y no me resta más que, después de agradecerles, reiterarles que estamos para servirles en el Centro de Mediación y Conciliación Anáhuac. Me parece que la vía idónea para que, independientemente de que ustedes nos busquen aquí en la página de la universidad, pues el IADA puede ser un mecanismo adecuado para entrar en contacto con nosotros. Nuestras instalaciones están ubicadas aquí en la Universidad Anáhuac, México, justamente aquí donde están las oficinas del IADA. Aquí estamos también para servirles. Les invitamos para que nos conozcan, les invitamos para que platiquemos de manera personal acerca de los servicios que prestamos. Y mira, Edgar, retomando la respuesta que de una manera tan ilustrativa te lo dio a través de esta analogía la doctora Patti, pues aquí estamos para hacerte y para hacerles un traje a la medida, sea en temas de conciliación por conflictos existentes o sea en materia preventiva. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde y nos reiteramos para servirles. Buenas noches.